Continuamos aquí en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3 Digital, en este domingo por la tarde. El crecimiento personal, el desarrollo, la oratoria, la proyección, cómo yo me proyecto, pero también cómo la gente me percibe. Son temas importantes en el mundo de hoy. Vamos a conversar con un coach experto en la materia. Nos acompaña César Boyero. César, gracias por estar aquí. Bienvenido al espacio. Carlos, un placer estar aquí. Qué bueno. Todo el público que nos acompaña el día de hoy. Pero imagínense, hablar de oratoria, una persona que se expresa también es como nadar en un océano sin fin. Gracias. Liderazgo, influir en los demás, cómo la gente me percibe, cómo yo como una marca particular o personal puedo ser lo suficientemente, no solo agradable, sino también convertirme en un capitalizador de mi propia imagen. ¿Cómo lograr eso? Bueno, lo primero es que tenemos que tener estado de conciencia, que es un poco lo que yo hago con la persona con la que yo trabajo. Primero, entenderme quién soy, por qué hago lo que hago, por qué me comporto como me comporto, cuáles son mis metas, cuáles son mis objetivos, tener un foco. Y eso ya comienza a darte un principio de qué es lo que tú tienes que hacer. Y luego viene, bueno, los intereses particulares y sobre todo, en los tiempos de hoy, hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros expresamos y decimos. Porque antes, si tú cometías un error, pues tú lo sabes muy bien, la información llegaba de tiempo. Pero hoy, con la inmediatez de la información, la marca personal tiene un papel importantísimo y el cuidarla termina siendo vital. ¿Cómo nadar y salir ileso de ese gran océano entre lo que yo quiero ser y lo que quiero proyectar? Con autenticidad, indiscutiblemente con autenticidad y con claridad. ¿Qué es lo que quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo para lograrlo? ¿Y cuál es el camino que tengo que trascender para poder ubicarme en donde me quiero ubicar? Cuando tengo metas planteadas o si no tengo metas, porque muchas veces hay personas que viven la vida y no tienen un plan de vida definido, no sabe lo que quiere, hacia dónde van. ¿Entre cuáles edades sería un punto de referencia? Tenemos que tener algún tipo de orientación acerca de lo que queremos lograr. Yo creo que lo más importante es seguir afianzando la inteligencia emocional en los colegios, sobre todo. Okay. Ahorita que estábamos escuchando la entrevista anterior del tema de los uniformes y todo esto, el tener la claridad de una inteligencia emocional desde joven, desde niño, ya te permite tener una vida mejor garantizada. En el adulto, ya en este momento de nuestras vidas, don Carlos, usted lo sabe muy bien, hay políticos que nosotros lo vemos en la jerga popular todos los días, pero realmente ni siquiera lideran su vida, ni siquiera tienen un propósito claro, ni siquiera tienen una dirección realmente hacia dónde va. Y ahí las personas que van a votar por ellos tienen que hacerse una pregunta. ¿Cómo es que una persona que todavía no puede manejarse a sí mismo va a manejar y va a apoyarme a mí a resolver los problemas? Entonces el estado de conciencia es algo muy importante que tenemos que afianzar y que tenemos que trabajar. Bueno, estamos en medio de 2 generaciones o 3 generaciones de líderes políticos. 2028 aparentemente, por lo que uno está percibiendo. Con diferencias bien marcadas. Claro. 2028, por ejemplo, hemos visto las circunstancias que se van dando al día de hoy que pueden cambiar. Pero hasta ahora se mantiene vigente Leonel Fernández, que viene de una generación pues anterior, Luis Abinader, que es una generación más adelantada, está ese liderazgo, pero no veo como todavía definido si de cara al 2028 el liderazgo político joven tendrá la oportunidad de ser medido o evaluado por la población. Te pregunto, ¿ese liderazgo joven que estamos viendo, por ejemplo, en un Omar Fernández, en un Juan Ariel, en un David Collado, Carolina Mejía, aunque no tiene el mismo nivel de juventud que ellos, pero está en el borderline, Está ahí. Wellington Arnott, entre otros importantes dirigentes políticos, ¿cuál debe ser entonces el enfoque de esa generación joven para lograr entonces posicionarse y quizás no competir, pero posicionarse en el top mind de la gente que está buscando en la política de hoy una nueva oportunidad? Yo creo, sin temor a equivocarme, que el problema no está en el posicionamiento, porque posicionados están. El verdadero tema que nosotros tenemos que prestar atención es quién es el más apto, quién es el que realmente puede dar la respuesta que estamos esperando, quién es el que se ha preparado
para poder entonces asumir la rienda de un país. Porque un país no se maneja o no se gestiona a través de Twitter, a través de órdenes ejecutivas solamente. Hay un conocimiento previo. ¿Quién tiene el mejor equipo de trabajo? Cuando comenzamos este periodo, para nadie es un secreto que el presidente llegó sin un equipo no muy claro, lo fue armando en el camino. Entonces, ¿cuál va a ser tu equipo de trabajo? De ese equipo de trabajo realmente es tan claro, es lo que necesitamos, es lo que tú necesitas, vas a tener el control. Entonces, no se trata solamente de posicionamiento, porque el posicionamiento con una buena gestión de medios tú lo puedes lograr. De hecho, lo vemos todos los días. Es la claridad. Y es aquí donde yo invito a las personas para que vean cuáles son los resultados que están teniendo los incumbentes en cada una de sus actividades, que evalúen cuáles son las credenciales académicas, que vean si realmente han quemado las etapas, porque esa es otra cosa muy importante, don Carlos. Queremos agarrar un niño que apenas está caminando, apenas está comenzando a gatear, lo queremos montar en una bicicleta de carrera. Entonces, el país no es una bicicleta de carrera, el país amerita una persona que tenga criterio, que tenga conocimiento y que sepa lo que se tiene que hacer. Y en términos particulares, por ejemplo, en las empresas, ¿cuáles son esas señales, esos indicadores que te dicen a ti? Mira, observo que cuando en el comportamiento alguien me atendió en el servicio al cliente en una empresa determinada, una telefónica, un banco, ¿cómo tú identificas o percibes de que detrás hay un equipo que está gerenciando de manera adecuada para que lo que se proyecta en ese momento de verdad, que es ese momento de contacto con el cliente, realmente vaya en consonancia con la expectativa que tú tienes de la marca que decides consumir? Yo creo que ahí volvemos otra vez, una vez más, a la inteligencia emocional. Tenemos grandes desafíos que afrontar en ese sentido. El país tiene grandes desafíos. Otro gran problema que tiene República Dominicana, la cual me ha abierto los brazos, es la educación. Tenemos severo problema en la educación en todos los niveles. ¿Pero en cuál educación? ¿En la educación que nos dan en las escuelas, en la universidad? En todos los niveles. ¿O en la educación del hogar? En todos los niveles, porque es que el problema está de que la inmediatez de resolver el tema de hoy no te permite prepararte ni educarte de manera adecuada. Un profesor que no tiene su problema resuelto, un docente que no tiene su problema resuelto. Y cuando me refiero a su problema resuelto, me refiero a que tenga su luz, que se tenga su agua, que pueda comer dignamente, que pueda sentarse a pensar, a estudiar para una clase. Si no lo tiene resuelto cuando llega a esa clase, lo que va es a transmitir lo que siente desde su pesar. Pero peor aún, un alumno en cualquiera de los niveles, en básica, diversificada o superior, si no tiene su problema resuelto, ¿cómo se pone a estudiar? Si lo que está pensando es que no tiene para el pasaje, que no tiene para el uniforme, que no tiene para comer. Entonces, el tema aquí es bastante complicado y todo eso termina afectando la educación. Y después viene algo que es peor, la meritocracia. La meritocracia, a propósito de poder saltar peldaños de manera acelerada, en vez de reforzarla, lo que ha ocurrido es que la han ido destruyendo. Entonces, si yo agarro y hago un live y estoy en cuero y con eso tengo 1 millón de personas que me están siguiendo, y si estudio toda la vida y hago un live y la persona lo que siguen son 5 o 10 personas, entonces voy a hacerme un cuero, porque voy a monetizar más rápidamente. Entonces, esa diferencia de qué es lo que realmente produce, qué es lo que realmente nos conviene, bueno, lo tiene donde nos tiene. Se puede dar porque es que estamos invadidos, estamos siendo agredidos por la transculturización. Exacto, y el uso de tecnología que no estábamos preparados quizás para asumirla como tal, y la inmediatez es algo que se nos ha ido imponiendo a través de la misma. Ahora, te pregunto, en ese sentido, ¿cómo puedes acompañar a una persona para que no pierda el foco, no se pierda el foco mental y entonces decida dar un cambio de aquel profesional muy organizado, un profesional muy adecuado, un profesional que tenía una ejecutoria, vamos a llamarla así,
digna, de repente entonces le dice, no, yo voy a dejar todo esto porque lo que voy a hacer ahora es convertirme en una caricatura. Hay una fábula que habla de un hombre que se encuentra en la orilla del mar y ve que hay estrellas marinas que están fuera de su hábitat y sale corriendo y comienza a lanzar una por una. Pero eran muchísimas. Y una persona se acerca y le dice, ¿pero qué estás haciendo si no la vas a poder salvar a todas? Y esta persona dice, pero por lo menos la que logre salvar, con eso voy a ser feliz. Y bueno, ese es un poco el trabajo que yo hago, tratando de generar conciencia en cada una de las almas que pasan por mis manos, haciéndolo ver cuál es su propósito, hacia dónde quieren ir, qué es lo que pueden lograr y cuáles son las herramientas que tienen. Y habemos muchos que están en eso. Y este país es un país maravilloso. Hay mucha gente que realmente está muy preparada, lo que no tiene la oportunidad. Y ojalá que sepamos escoger para darle la oportunidad al que está preparado. Así que no podemos perder la fe ni la confianza y hay que hacer el trabajo y hay que salvar a quien se pueda salvar. ¿De qué país vienes? Venezuela. De Venezuela. ¿Qué tiempo tienes ya aquí en República Dominicana? Voy y vengo. Va y viene. Ah, qué bien. Y hay un aspecto que me gustaría, hay una diferencia entre el coach y la persona que a veces, no sé, he tenido quizá la experiencia por algunas referencias de que cuando se solicita el apoyo de un coach para acompañarte en un proceso de crecimiento, a veces tiende a confundirse eso como una persona, un consultor permanente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy marcada. El coach es un profesional que se basa en la mayéutica a través de una técnica que solamente parte desde el aquí, en donde yo me encuentro aquí. O sea, es como cuando usted ve el mapa y dice, sí, usted está parado aquí. Bueno, desde aquí yo puedo considerar cómo me siento, si estoy bien conmigo mismo, si no he logrado lo que yo quiero o si me encuentro en una situación no deseada. Entonces, donde tú estás parado, el coach a través de la pregunta logra ayudarte a ver qué es lo que está pasando contigo, porque estás estancado, porque no estás avanzando, qué es lo que te hace falta, qué no te estás dando cuenta, cuáles son las creencias limitantes que no te están permitiendo avanzar y a través de esa técnica entonces establecen un plan. Hasta ahí llega el coach. Un coach no te da recomendaciones, un coach no te dice lo que tienes que hacer, un coach no te mentorea, un coach solamente se basa en función de preguntas y respuestas y establece un plan. Bueno, entonces, César, me dicen aquí que tenemos que irnos a otra pausa. Te agradecemos. Pero tan rápido. Sí, no, es que el tiempo en televisión viaja a una velocidad extraordinaria. Pero te agradezco que hayas estado con nosotros aquí esta tarde en Foco Político. Me gustaría que nos dejaras el contacto o la vía donde las personas pueden pues hacerte alguna consulta. Claro que sí. En mi página www.cesarboyero, boyero con B alta y doble L, @gmail.com, perdón. cesarboyero.com. Bueno, ahí me vas a encontrar. Pues y en todas mis redes sociales también con César Boyero. Bueno, muchas gracias, Con César. Carlos. Hemos conversado aquí con César Boyer, un coach interesante, nos deja sus aportes aquí esta tarde en Foco Político. Ya volvemos, vamos a otro contacto de publicidad.